Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del espectáculo, chismecito y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima controversia y muchísima emoción. Y sí, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja turca más querida, o quizás expareja. ¿Será que Can Yaman finalmente ha revelado detalles sobre su vida con Demet en Italia? Prepárense porque vamos a desenmascarar toda la verdad y a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y las posibles realidades detrás de esta relación que cautivó a millones. Antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos la información más fresca, más caliente y más veraz sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un verdadero torbellino mediático. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla y los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Y claro, los fans enloquecimos. Los vimos juntos en eventos compartiendo momentos especiales en redes sociales, y parecía que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas de la televisión. La manera en que sus personajes Candivit y Sanemaiden se enamoraban en la pantalla resonó profundamente con el público, alimentando aún más la fantasía de que su amor era genuino también fuera de ella. Desde los momentos más cómicos hasta las escenas más románticas, cada interacción entre Can y Demet era analizada y celebrada por sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de problemas en la relación, de distanciamiento y finalmente, la confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para todos los que habíamos apostado por su amor. Los chismosos de Internet empezaron a atar cabos, a buscar pistas en las publicaciones de redes sociales, y a elaborar teorías sobre las posibles causas de la separación. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, incluso de terceras personas involucradas. La realidad, sin embargo, permanecía oculta tras un velo de especulaciones. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque después de la ruptura, Can Yaman decidió mudarse a Italia para enfocarse en nuevos proyectos profesionales y personales. Y claro, la prensa italiana, siempre ávida de noticias jugosas, no le quitó el ojo de encima. Se le relacionó con varias mujeres, se especuló sobre nuevos romances, pero Can Yaman siempre se mantuvo bastante hermético con respecto a su vida personal. Esta decisión de mudarse a otro país, lejos de la atención mediática turca, parecía una estrategia para reinventarse y para escapar del constante escrutinio público. Italia, con su rica historia cinematográfica y su cultura apasionada, se presentaba como el escenario perfecto para este nuevo capítulo en la vida de Can Yaman. Pero ahora parece que las cosas podrían estar a punto de cambiar. Recientemente han surgido declaraciones atribuidas a Can Yaman en las que supuestamente habla sobre su vida en Italia y su relación pasada con Demet Özdemir. Y digo supuestamente porque hay que tener mucho cuidado con las fuentes y con la información que circula en Internet. Ya saben cómo es esto, a veces las cosas se exageran, se malinterpretan o simplemente se inventan. Los medios de comunicación, buscando la primicia y la atención del público, a menudo recurren a fuentes anónimas o a declaraciones ambiguas para alimentar el interés de la gente. Por eso es fundamental analizar la información con ojo crítico y no dar por sentado todo lo que se lee. Sin embargo, estas declaraciones han generado un revuelo tremendo y han reavivado la esperanza de algunos fans que sueñan con una reconciliación entre Can y Demet. Según estas fuentes, Can Yaman habría revelado que durante su tiempo en Italia, a menudo recordaba los momentos que compartió con Demet, especialmente aquellos que vivieron durante las grabaciones de Erkencikus. Al parecer, la conexión que tuvieron en ese entonces fue muy fuerte y dejó una huella imborrable en ambos. Se dice que Can evocaba con nostalgia las largas jornadas de rodaje, las risas compartidas entre escenas, y la química innegable que existía entre ellos tanto dentro como fuera del set. También se dice que Can Yaman habría admitido que la presión mediática y las expectativas del público fueron factores que influyeron negativamente en su relación con Demet. Al parecer, ambos se sintieron abrumados por la atención constante y por la necesidad de mantener una imagen perfecta ante los ojos del mundo.
Y esto inevitablemente generó tensiones y conflictos entre ellos. El constante acoso de los paparazzi, los comentarios en redes sociales, y la necesidad de complacer a sus seguidores se convirtieron en una carga pesada que afectó la estabilidad de su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman ha revelado detalles sobre su vida con Demet en Italia? Bueno, la verdad es que no podemos confirmarlo al 100%. Como les decía, que ser muy cautelosos con la información que encontramos en Internet y no creer todo lo que leemos. Sin embargo, sí podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Can Yaman es una persona muy reservada con respecto a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales y prefiere mantener un perfil bajo en ese sentido. Por lo tanto, es poco probable que haya dado una entrevista exclusiva revelando todos los detalles de su relación con Demet. A lo largo de su carrera, Can ha demostrado ser un hombre discreto que valora su intimidad y que prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Sin embargo, también es cierto que Can Yaman ha madurado mucho en los últimos años. Ha pasado por diferentes experiencias, ha aprendido de sus errores y ha evolucionado como persona. Y quizás en este proceso de crecimiento personal, haya llegado a la conclusión de que es importante hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sobre su pasado, especialmente si eso puede ayudar a cerrar ciclos y a avanzar hacia el futuro. La vida en Italia, lejos de su zona de confort, podría haberle brindado una nueva perspectiva y la madurez necesaria para reflexionar sobre sus relaciones pasadas. Por otro lado, también es importante considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella también ha seguido adelante con su vida y se ha enfocado en su carrera profesional. Se casó y luego se divorció, demostrando que no le tiene miedo a las segundas oportunidades. Y aunque no ha hablado públicamente sobre su relación con Can Yaman en mucho tiempo, es probable que también tenga sus propios recuerdos y sus propios sentimientos con respecto a esa etapa de su vida. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que no teme tomar sus propias decisiones y que está enfocada en alcanzar sus metas profesionales. Además, es fundamental recordar que la relación entre Can y Demet no fue solo una historia de amor, sino también una colaboración profesional que catapultó sus carreras al estrellato. Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, convirtiendo a Can y Demet en ídolos internacionales. Esta experiencia compartida, llena de desafíos y logros, seguramente creó un vínculo especial entre ellos que trasciende el ámbito romántico. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Será que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos algún día? ¿O simplemente seguirán caminos separados? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las relaciones humanas son complejas e impredecibles, y las decisiones finales siempre dependen de los involucrados. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y que siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en la pantalla, su carisma individual, y la intensidad de su relación capturaron la imaginación del público y crearon una legión de seguidores que aún sueñan con una reconciliación. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí atentos a cualquier novedad, cualquier declaración, cualquier pista que nos permita conocer un poco más sobre la vida de estas dos estrellas. Porque, seamos honestos, nos encanta el chisme y nos encanta especular sobre la vida de nuestros ídolos. El mundo del espectáculo está lleno de misterios y sorpresas, y es inevitable sentir curiosidad por las vidas de aquellos que nos entretienen y nos inspiran. Pero más allá del chisme y la especulación, también es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propios sueños y sus propios desafíos. Y merecen respeto y privacidad independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. La fama y el éxito conllevan una gran responsabilidad, pero también es fundamental recordar que las celebridades son personas que merecen vivir sus vidas en sus propios términos. Y ahora, después de este análisis exhaustivo y lleno de chisme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos algún día? ¿O prefieren que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus diferentes perspectivas sobre este tema tan apasionante. Y para concluir, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato.
Recuerden que aquí siempre les traemos la información más fresca y más jugosa sobre sus celebridades favoritas. No olviden que detrás de cada historia de amor y desamor, hay personas reales con sentimientos reales. Así que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Los quiero.